el Señor le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una vara por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y a los jefes les entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en una tienda del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor pone así que todos moriremos. Gracias al Señor. No quiero hablar ni de las quejas, ni de la muerte, nada de eso. Me quiero enfocar en algo tan importante, hermanos. Generalmente en nuestras culturas latinas, al varón se le llama hombre, ¿verdad? Se le llama hombre. La palabra varón viene en la Biblia, donde generalmente se empieza a mencionar ese término en las familias o en los cantones de Guatemala o los barrios de México, depende del lugar donde ustedes, de cada uno de sus países. La palabra varón no es tan usual como decir un hombre, se usa más el hombre que la palabra varón. Pero es interesante que aquí estamos hablando de las varas que cada uno de estos hombres recibió, y la palabra vara viene de una profundidad del hebreo que significa, de ahí viene la palabra varón, de la palabra vara, ¿sí? De la palabra varón, una de las primeras palabras que se ven en el Génesis, cuando Dios hizo al hombre. Vara es la palabra tan específica y tan especial porque tiene un significado muy, muy importante. Acabamos de leer el pasaje bíblico, pero de ahí se deriva vara, lo que significa autoridad divina, también elección sacerdotal y renovación espiritual. Eso significa vara. Y qué interesante es que cuando estamos viendo el relato, Dios siempre que iba a hacer algo tomaba en cuenta a su pueblo para dar ejemplos. Y el Señor le dice a Moisés, que es el líder general, que traigan una vara para cada uno de las tribus, un representante de las 12 tribus, y cada uno trajo una vara. La vara que se usaba para el pastor la usaba, el jerarca de la familia la usaba. Todo varón tenía que tener una vara como esta. Era importante para defenderse de las bestias, de los animales. Era importante porque cuando él elevaba la vara, todo mundo tenía que callar, guardar silencio, porque él iba a hablar. Entonces, vara de autoridad también se le llama, pero es interesante ver que Dios pone un reto a los hombres. Cuando habla de patriarcal son las cabezas, los hombres, y de cada tribu un representante. Entonces dice que traigan 12 varas y que las traigan y las pongan en el altar del Señor. En aquel tiempo no existía el templo de Salomón, todavía no llegamos a ese tiempo. Estamos hablando de lo que era el tabernáculo de reunión. Y dice el Señor a Moisés: diles que pongan las 12 varas allí y se vayan a sus casas.
Y viene un tiempo muy especial que es el tiempo de la noche. En ese tiempo iban a ser probados los corazones de cada representante de tribu. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios le había dado a ese varón, de él dependía lo que sucediera en la tribu. De su, no solamente responsabilidad, pero de su obediencia venía la consecuencia para su tribu. Y eso era importantísimo. Delante de Dios era un tema espiritual muy importante. Entonces las varas, las 12 varas quedan en lo que es el lugar santo de la tienda del tabernáculo de reunión. Se ponen las 12 varas y se van, y Moisés y todos se van. Y dice que la vara tenía que tener el nombre de cada uno de ellos, el representante, la autoridad máxima, por decir así. La ponen y le dice, y dile también a Aarón, porque no hay ninguna tribu que se llame Aarón de las 12 tribus, pero Aarón era de la tribu de Leví, que también marque la tribu de Leví, tiene que llevar su nombre. Y decía Aarón. Entonces las dejan allí, y en la noche pasa un tiempo, yo no sé cuántos hombres durmieron, como a usted le pasaba cuando la esposa estaba embarazada y que ya estaba para dar a luz y a usted se le fue el sueño, ¿verdad? Porque dijo, ¿y a qué horas va a dar a luz esta mujer? Y están desesperados, ¿no? Ya quieren ver a esa criatura que está por nacer, esa herencia bendita del Señor. Están pendientes, y al Señor le dice, ahora sí entra. Y cuando viene, dice el Señor, la vara que reverdezca, esa vara vieja, seca, que desde que se desprende del árbol de donde se tomó, deja de fluir la savia, ese líquido especial que Dios ha puesto en cada árbol, esa savia que lo alimenta, que lo hace que se mantenga verde, se le va perdiendo su color bonito, va perdiendo ese tono especial, las hojas se desprenden, se va secando, hasta que queda seca totalmente por adentro. Usted la puede abrir, está totalmente seca. Es el tipo de vara que era, aunque era seca, era fuerte para seguir adelante, para llevar a cabo para lo cual se usaba o se había hecho. Pues Dios pide algo incomprensible, algo inaceptable para la mente humana, cuando dice la vara que reverdezca, la vara que le salgan flores y que dé fruto, que retoñe, esa será la vara que yo voy a elegir. Esa será la vara que yo voy a elegir. Entonces imagínense, no era tanto que Dios estaba buscando el hombre perfecto, el padre perfecto, porque no existe. No era tanto eso. Era algo muy importante. Cuando Dios le permite a un hombre ser padre, el hombre entra en un estado de madurez que no tiene cuando es soltero o cuando no tiene hijos, casado pero sin hijos. No es lo mismo. El hombre es de una manera completa, psicológicamente, humanamente, se completa cuando es padre. Pero ahí viene una responsabilidad mayor, ahí viene algo muy especial. Ahí viene una trascendencia de una descendencia. No solamente se transfiere el apellido, no solamente se transfieren los genes, se transfiere a una descendencia. Una nueva generación está recibiendo vida a través de él. Es el transmisor de una nueva generación. Entonces, es importantísimo lo que está por suceder. ¿Y qué pasa? Que según la escritura, lo que estamos viendo aquí es que esa vara tenía que mantener una autoridad divina, tenía que ser la que descifraba un grado de sacerdocio, pero también una renovación espiritual. Para que hubiera una renovación espiritual tenía que suceder un milagro. Y eso es lo que estaba pasando. Estaba sucediendo un milagro durante las horas de la noche. Porque cuando Aarón va, como el sumo sacerdote va y revisa Moisés, que es el que dio la orden de Dios, va y revisa las varas, se da cuenta que la vara de Aarón es la vara, la de Leví, la tribu de Leví, es la que está floreciendo y está reverdeciendo el tallo, floreciendo y empieza a dar fruto. ¿Cómo? ¿De algo seco? ¿De algo que ya no tenía vida?
de algo en lo que no había esperanza, de aquel palo conectado a un árbol donde podía ser de cualquier tipo de árbol o tipo árbol frutal, pues estando verde, estando ahí, tiene vida, puede usarse para continuar la vida. Pero de algo seco no, de algo seco no. Físicamente, químicamente, como se le quiera llamar, no producía nada. Pero ¿qué pasa? Que el milagro de Dios sucede aquella noche y aquella vara está reverdecida cuando entran al lugar del Señor, al lugar de la presencia de Dios, está reverdecida, tiene hojas verdes, están los retoñitos que se ven y ya viene la flor de la almendra. Incluso dice que están las almendras ya naciendo ahí. Eso es algo muy interesante. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, yo lo vi en mi padre, lo vi en mi abuelo, ellos ya están con el Señor, el gran esfuerzo que el hombre, el padre de familia hace por dar todo a sus hijos, por dar por lo menos lo que le enseñaron, que era trabajar y mantener una familia, pero va a algo que es más allá que eso. Dios aquí les está hablando a estos hombres que eran autoridad en su casa, que había algo que mantener, que tenían que mantenerse siempre verdes, florecientes, reverdeciendo. Porque nadie quiere ver un árbol caído. A nadie nos gusta ver que en la casa un árbol se secó. Aunque nada más sea un árbol que dé sombra, no es algo, es algo que es contra la naturaleza de lo que Dios hizo y para lo que Dios lo creó. Dice la Biblia que cuando Dios hizo todas las cosas, incluyendo los árboles, todo tipo de plantas, a Dios le pareció bueno y Dios se alegraba y era hermoso para Él. Todo eso verde que tenemos en toda la tierra, en todos los países, llega uno y uno ve todo lo verde, ese es el pulmón. Ese es el pulmón natural que Dios ha puesto para que haya oxígeno y nos mantengamos con oxígeno. Por eso está prohibido cortar los árboles. Entonces todo tiene una razón. Y usted, aunque usted diga yo soy el número 5, estoy hablando con los papás, aunque usted diga el número, yo soy el 5, yo soy el único, yo soy el segundo, el tercero, ya me quedé sin número porque éramos muchos de la familia, muchos dicen yo ya ni me acuerdo qué número soy. Pasa en las familias latinas de que hay bastantes hijos. Para Dios usted no es un número. Para Dios usted no es una casualidad. Para Dios tú eres un propósito. Tú eres un propósito. Y Dios te ha permitido ser padre con propósito. Con propósito. Independientemente de la vida que hayas vivido, independientemente que muchas veces hubo una situación que el matrimonio colapsó, eso no te hace que dejes de ser padre. Al único que van a llamar papá es a ti, independientemente de cualquier situación. Y qué interesante que Dios nos pone esto como ejemplo en su palabra. ¿Por qué? Porque esa autoridad divina trajo una selección. Dios los seleccionó a ustedes como padres, pero también quiere mantener una renovación espiritual en tu vida. Ese retoño milagroso de flores, hojas y frutos que apareció, cuando usted esta tarde tenga tiempo, otro día vuelva a leer este pasaje de Números 17 y usted va a ver esto, que era para otorgar una autoridad piadosa y una bendición a los que buscan a Dios. ¿Por qué una autoridad piadosa? Porque estamos acostumbrados a ver la parte fea de la autoridad y esa es la que se tacha, esa es la que señala. Hoy en día con lo que estamos viviendo, se dice que hay mucho abuso, la autoridad abusa mucho de la gente, abusan mucho por el rango que tienen, por el título que tienen. Pero nuestra crítica, como pasaba en este tiempo, yo dije en principio no voy a hablar de las quejas que dice ahí, había quejas contra la autoridad también. Pero Dios dijo, si tú quieres que dejen de quejarse de ti, si ustedes quieren ser ejemplo, si ustedes quieren levantar mi nombre en sus tribus, tienen que entender esto, que es importante, que toda autoridad es establecida por Dios, como la autoridad de usted en su casa es establecida por Dios.
Hoy se les honra, hoy se bendice el nombre de Dios por sus vidas, qué hermoso, pero hay algo que el hombre nunca puede perder. El hombre tiene que seguir reverdeciendo y la única manera de reverdecer es hacer lo que hizo Moisés cuando pusieron las varas en el altar de Dios. Ese es el lugar de los milagros. Ahorita un joven habló del milagro que Dios hizo en su padrastro, porque no es su padre biológico. El milagro, Dios no lo hizo allá en la cantina donde él se lo pasaba, ni con los amigos, no, Dios lo hizo cuando él se acercó a Dios. Dios empezó a obrar maravillosamente ahí. Y yo sé que ustedes son un milagro de Dios en muchos sentidos, porque el amor de Dios te alcanzó y te trajo, porque la autoridad de Dios la autoridad de Dios es justicia divina. No arremete como la autoridad humana, no abusa como la autoridad humana. La autoridad de Dios nos da una cobertura, nos da una seguridad, como ustedes como padre son para sus hijos, una cobertura, una seguridad, una guianza, un apoyo, un ejemplo en todo tiempo. Muy interesante cómo aquellas varas viejas y con aspecto no muy atractivo fueron puestas en el lugar santo, y ahí durante la noche el Señor obró ese maravilloso milagro. Todos afuera pensando qué pasará, será la mía la que va a ser elegida, será la nuestra, será la de mi tribu. ¿Qué estaba pasando en el corazón de aquellos hombres, en sus mentes? No sé, pero Dios permite que sea la vara de la tribu de Leví. Una tribu, hermanos, la única tribu que hasta el día de hoy, si usted va a Israel, específicamente en Jerusalén, la capital, usted los va a ver allí, ¿verdad? Allí vemos la tribu de Leví. Esos hombres vestidos de negro que están estudiando todavía las escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, y que todo el día van y vienen y se ponen ahí y en su casa y cubren su casa y cubren la nación de Israel, siempre están orando por Israel. Siempre. Esos son los levitas, los adoradores, los que suenan el shofar, los que están peleando espiritualmente. Esa tribu aún está y está muy unida entre ellos. Existen las otras tribus, pero están dispersadas por diferentes partes. Solamente 8,5 millones, bueno, ya son 9 de judíos están en el país. Todos los demás están dispersados por el mundo. Y la Biblia dice que se va a cumplir la palabra, la promesa, la profecía, que van a volver y están volviendo. Tenemos amigos que ya volvieron para allá. Pero qué interesante es, a lo que me refiero es que esa tribu que es la de Leví y la que Dios escogió y que la vara le dijeron ponle el nombre de Aarón, esa es la tribu que permanece hasta el día de hoy haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Qué interesante. Esa tribu hasta el día de hoy, después de miles de años, ellos fueron enseñados por sus abuelos, tatarabuelos. Ahorita ellos enseñan a sus hijos a los niños más pequeños. Ellos se dedican a eso. Qué hermoso, que hasta el día de hoy esa vara empieza a reverdecer. ¿Por qué? Porque el ejemplo ha estado. Así como a ustedes, yo tuve mi padre, siempre la palabra papá es especial. Cuando tu hijo necesita algo, no va con el vecino, viene contigo y te dice papá. Esa es la palabra Abba. Cuando el Señor dijo Abba Padre, es como decir papacito. Una expresión maravillosa en el hebreo, maravillosa. Qué privilegio sentir eso. Cuando el hijo viene con sus grados de la escuela, que el que está siempre en el rol de honor, que sacó aprovechamiento, que el padre se siente así de grande. Cuando los hijos logran algo, wow. Yo sé que las madres también, pero hoy es el Día del Padre y estoy enfocándome en esto porque hablar de padre es hablar de autoridad. Hablar de padre es hablar de descendencia. Hablar de padre es hablar de vigor, de tenacidad, de constancia, de respeto. Y Dios no era tanto que quisiera el ejemplo de cuál salía perfecto, no es porque esa tribu fuera perfecta, pero porque tenía un propósito para ellos. Y dice, todas las demás tribus son muy buenas y cada una de ellas tiene un emblema con el que se identifican, como Judá, un león, y así cada una de ellas. Pero la tribu de Leví
era la parte que se encargaba de todo lo espiritual, de todo lo que Dios requería para que el pueblo se mantuviera unido. Y eso es lo que un padre hace, mantiene la familia unida. Eso es lo que un padre hace, es mantener seguros a sus hijos en estos tiempos tan difíciles que ya estamos, no vienen, ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy caóticos, muy críticos. El que da seguridad en la casa es papá, es el papá. Y Dios te ha dado a tus hijos, hermano, esa simiente, esa semilla. La palabra simiente viene de semilla, que Dios te dio para que diera fruto. Y te digo una cosa, muchas cosas de lo que tú como padre no has logrado hasta hoy, tus hijos lo van a lograr. Esa es la descendencia bendita del Señor que dice la palabra. Tus hijos van a lograr lo que tú no lograste, van a alcanzar lo que tú no alcanzaste, van a recibir lo que tú soñaste en un momento dado, viene a través de ellos. Así es que nunca los minimice, nunca los haga menos. Y a veces el concepto de decirle, mírame a mí, yo soy tu mayor ejemplo, te hace más responsable todavía. Qué bueno ser el mejor ejemplo para el hijo, eso debe ser. Pero es un gran reto que se está dando usted mismo. Un gran reto. No les pongamos límites para lo que Dios quiere hacer con ellos y a través de ellos. Así es que cuando la vara empieza a reverdecer o a retoñar, va a ver usted el ejemplo. Va a ver usted ahí el testimonio de lo que usted siembra por años, empieza a verlo en sus hijos de una manera impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que te hizo padre es el mismo Dios que cuida esos hijos, esa simiente, esa herencia bendita que el Señor te dio. Siempre que Dios habla de autoridad en el pueblo, en su pueblo, es que Dios los pone como cabeza a ustedes siempre con el distintivo de la humildad. La autoridad de Dios no está peleada con la humildad, al contrario, ese es el distintivo más hermoso que hay de un padre que usa la autoridad, es con humildad, con respeto, con amor. Esa es la autoridad que Dios da. Así es que cuando Dios está hablando al pueblo, imagínense, aquellos hombres decían, bueno, quizás pensaban, mi vara tiene 20 años conmigo, mi vara tiene 15 años, a lo mejor algunos decían, bueno, esa vara que nosotros portamos tiene 10. Todos tienen una vara, pero dijeron nada más del líder, del líder de cada grupo, esa es la vara que va a ir. Y todos se ponían a pensar así, ¿qué cosas nos espera? ¿De qué se trata? Era un gran ejemplo de Dios. ¿Por qué era un gran ejemplo? Porque acuérdense que Aarón era el primer sacerdote que Dios levantó, y el pueblo cuando algo no le gustaba iba con él. Y Aarón, ya no te queremos de sacerdote, y Aarón, tú te equivocas, y Aarón, y qué cosa de sorpresa más grande es que él no era líder de ninguna tribu, porque no podía ser, el sacerdote eran las cosas espirituales nada más, los otros líderes se encargaban de muchas cosas. Entonces la sorpresa más grande es que cuando la vara de que se encuentra Moisés y saca que está reverdeciendo y ve el nombre, porque todas se parecían, y entonces se da cuenta que era la vara de Aarón, que empezó a reverdecer. Ya no es la misma vara, seca. Empezó a reverdecer las flores y también fruto. La almendra es un fruto muy, muy, muy familiar allá en Israel. Entonces, qué interesante. Yo me imagino lo difícil que fue para él decir, ¿cómo? La de nosotros, si yo no tengo tribu. Yo nada más soy un sacerdote, yo no soy nadie. Porque se pensaba que el líder de cada tribu era el patriarca, era la persona importante. Pero Dios había dicho que en la vara de Leví se pusiera el nombre de él. ¡Wow! De lo que nadie esperaba. Quizás tú te has sentido en algún momento seco por dentro. Quizás tú sientes que tu vida ya
Ya no va a haber cambios, no tiene sentido. O quizás te sientes fracasado, estás pasando por un tiempo de sequedad, pero Dios no se ha olvidado de ti. A lo mejor tú dices, bueno, yo no busco a Dios como debía buscarlo, pero Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. En la presencia de Dios suceden los milagros. Y nunca es tarde para que Dios haga uno. Y para los milagros se necesitan dos elementos: el divino, que está disponible siempre, 24/7, y el humano, que puede ser usted. En quien Dios quiere hacer un milagro es en ese corazón de ese hombre, ese padre que dice, yo me rindo al Señor. Algunos padres piensan que porque los hijos ya están grandes acabaron. No han acabado. Usted sigue siendo el patriarca de esa casa y de esa familia. Usted no ha terminado. Y qué bendición que ahora usted ya nada más son sus hijos, sino que ahora está viendo su segunda generación, sus nietos. Qué bueno es Dios. ¿Qué dice eso? Que usted puede reverdecer aún más. Más y más. Nadie quiere sentirse seco. Nadie quiere sentirse hecho a un lado. Todo el mundo nos queremos sentir útiles. Pero de nada sirve tener grandes logros en lo material, en otras cosas, si por dentro no está floreciendo. Qué importante que en este tiempo donde su hijo más le va a necesitar, donde vienen días muy difíciles, lo pueda ver a usted firme, tomado de la mano de Dios. Porque si usted está tomado en las manos de Dios, su familia está segura. A ustedes a quien Dios le va a pedir cuentas, no a su esposa, es a usted. Es a usted. Así tiene un gran privilegio y una hermosa responsabilidad. No lo sienta como una carga, siéntalo como una gran responsabilidad que es abrazada, que es cubierta por la mano de Dios. Que se sienta alegre, así como ahorita los niños nos hicieron reír con todo lo que participaron, las formas, los más chiquititos. Qué bello que lo hacen. Apenas le dicen las maestras allá, cuando los van a preparar, vamos a preparar algo para el Día del Padre, y ¡ay! Todos felices, ¡yeah! Y claro, hay momentos que reímos y hay momentos que también lloramos con ellos. Pero siéntase usted que Dios le quiere hacer florecer. Que cualquier parte de su vida, de su corazón que usted sienta que se secó, el Señor hoy quiere hacer ese milagro en ti. Que reverdezcas. Que tú y tu familia puedan decir, nosotros vamos a honrar al Dios que nos dio la vida. Vamos a servir al Dios que nos ama. Que usted pueda sentirse identificado. Que entienda que la identidad verdadera está en un Dios soberano, que desde que le formó a usted varón en el vientre de su madre, ya tenía un propósito. Él ya sabía cuántos hijos iba a tener usted. Él ya sabe cuántos nietos va a tener usted. Él sabe todo. Antes que usted llegue a una situación, Dios ya llegó primero que usted. Antes que tú tuvieras el trabajo que tienes ahorita, Dios llegó ahí para abrirte la puerta. Dios siempre te ha dado la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para sacar adelante tu familia. Dios no ha terminado contigo. Y si te abrió una puerta, te puede abrir muchas más. Pero Él te quiere cerquita, cerquita de su corazón, para que puedas seguir floreciendo cada día. Y si haces ejemplo para tus hijos, si haces esa bendición, ese padre que bendice a su generación. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cómo piensa en todo para beneficiar nuestras vidas, para que nos sintamos amados y abrazados por Él. Aún los papás más jovencitos que apenas tienen su bebé en brazos, que apenas están aprendiendo a ser papás, porque cuando nace el niño le dan el título, felicidades, ya eres papá, y él se queda así como, ¿qué? No sé qué es eso. Apenas le dan el título y él se va ejerciendo después la carrera, y ahí aprendemos, ahí aprenden. Pero Dios es fiel y Dios no los deja y nunca los va a dejar. Así es que nos sentimos muy bendecidos con esta palabra, porque cualquier cosa en la que se esté pasando un momento de sequedad, en algún momento en lo que usted se llegó a frustrar, que quizás se sintió que no fue un buen padre, el Señor es su Padre Celestial y con el ejemplo de Él lo tiene todo. Con la guianza de Dios todo lo podemos, porque nos fortalece.
Qué hermoso es escuchar testimonios de jóvenes que bendicen la vida de su padre, que el padre ha estado con ellos, que siempre ha habido esa conexión hermosa y que eso no debe faltar. Pero el que debe empezar es el papá, el que debe abrazar y dar la palabra de seguridad es papá. Ese es el mayor ejemplo, porque entonces sus hijos lo harán con su generación que viene atrás de ellos. Busquemos, varones, padres, la presencia del Señor. Ese es el lugar donde suceden los milagros, donde va a haber los cambios que usted no ha visto en su vida, los va a ver allí. Va a ver cómo la mano de Dios estará con usted y va a poder conquistar todo lo que usted no había conquistado antes. Va a poder lograr todo lo que Dios tiene en su plan divino para usted. Cuando usted decide, Señor, esta era mi agenda, pero ahora me someto a la tuya. Tu agenda es mejor que la mía y ahí recibo lo que tú tienes. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios por ese tiempo. Y si usted está muy cargado, no se preocupe, este es un día de celebración, vamos a dejar todas las manos de Dios, pero no se vaya con esa partecita que se secó, en la que usted ya no sentía vida, ya no sentía ese gozo, esa alegría. Descanse en el Señor, simplemente descanse en Dios, porque Él quiere hacerle florecer.